Mis amigos, usted tiene su Biblia en su mano. Usted lee su Biblia todos los días. Yo quiero invitarlo a leer ahora en el Evangelio según San Juan capítulo 17 y el versículo 3. Este versículo ya lo hemos leído anteriormente, pero queremos ahora utilizarlo como centro de nuestro pensamiento. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuánto conocemos a Jesús? El Señor dice que la vida eterna es el producto del conocimiento de Dios y de Jesús. Leo una historia de que en las islas del sur, del Pacífico Sur, allí todavía los hombres que conocieron el Evangelio a través de los misioneros, no les ha llegado a ellos la noticia de que Jesús ya no resucita muertos, que a veces se dice y se cree. Y entonces ellos oran por las personas que están prácticamente muertas y resucitan. Ellos creen en el poder de Dios y conocen que Dios tiene mucho poder. Un día, un papá no quería que su hija se casara con un joven cristiano. Y entonces el dirigente espiritual de ese lugar le vino a hablar al papá de la niña, de la señorita, y le dijo: ¿por qué usted no quiere que su hija se case? Y entonces le dijo lo siguiente: si mañana a las 3 de la tarde hay un terremoto, ¿usted dejaría que su hija se casara? Y el papá dijo sí. Y al otro día, a las 3 de la tarde, hubo un terremoto. Y entonces el papá aceptó que su hija se casara. Este hombre vino a los Estados Unidos, el que había hablado del terremoto, y le preguntaron: ¿por qué tú pediste una cosa tan difícil y tan grande para que este hombre aceptara que su hija se casara? Y él dijo algo interesante: si para Dios todo es posible, ¿por qué le voy a pedir algo tan pequeño si Él puede hacer algo grande? Porque no hay nada imposible para Dios. Algo parecido nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cuando Elías le pudo decir a Acán: el cielo se va a cerrar 3 años, no va a haber lluvia. Y Dios hizo que no lloviera. Pero el día que Elías se puso a orar y dijo que habría lluvia, Dios hizo llover. El mismo Elías dijo y pidió a Dios que descendiera fuego del cielo, y descendió fuego del cielo. Elías conocía a Dios, sabía quién era Dios. Por lo tanto, él podía con mucha tranquilidad y confianza pedirle a Dios que hiciera alguna cosa especial. Encontramos en la palabra de Dios el caso de Gedeón cuando fue llamado. Gedeón le pidió a Dios: dame una prueba de que tú me estás llamando y que yo debo ir donde tú me dices. Y entonces le dijo que mañana cuando yo me levante, ese vellón de lana esté con agua y todo alrededor seco. Y Dios lo hizo así. Pero al otro día Gedeón dijo: es posible que haya absorbido la humedad, porque la lana absorbe la humedad. Entonces mañana, Señor, cuando yo me levante, que todo esté mojado, pero el vellón seco. Y eso hizo Dios. Esto quiere decir que estas personas conocían a Dios. Y el Señor dice: esta es la vida eterna, que te conozcan.
Ahora, mi amigo, mi hermano, a través de la palabra de Dios nosotros conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros estamos estudiando los actos de Dios, la manera como Dios ha tratado a sus hijos desde el principio y qué es lo que nos ofrece hasta el final. No tomemos la Biblia solamente como un conjunto de informaciones. Hay muchas personas que están ilustradas en la Biblia, pero no creen en la Biblia y no conocen al Señor. Y es algo que nosotros necesitamos también entender. La palabra del Señor dice que el diablo cree, porque el diablo conoce la palabra de Dios y conoce a Dios, pero él no confía en Dios. Y el conocimiento que tiene el diablo no le fue suficiente para aceptar a Jesús, y por eso fue echado del cielo. La Biblia tiene información, pero al mismo tiempo es una comunicación. Y la información más la comunicación es lo que hace que haya relación. Porque cuando nosotros llegamos a la casa y conversamos con nuestra pareja, con nuestra familia, nosotros le informamos lo que ha sucedido afuera, lo que hemos hecho, pero esa es una manera de comunicarnos entre nosotros. Por eso muchas familias se están resquebrajando, porque solo hay información, pero no comunicación. Mis amigos, es muy necesario que cuando nosotros estudiamos diariamente nuestra Biblia, no estemos estudiándola solamente desde el punto de vista intelectual. Es necesario que nosotros recibamos la información, pero al mismo tiempo estemos conscientes de que estamos teniendo una comunicación con el cielo. Y eso ayudará para que nuestra Biblia tome otra dimensión en nuestra vida. Ya hemos mencionado en otra ocasión que muchas veces nuestra Biblia es la que nos ayuda a dormirnos más rápido. Pero también podemos dormirnos leyendo el periódico. Hay personas que prenden la televisión para dormirse, porque solamente consideran que es un medio de información. Pero cuando nosotros consideramos que la Biblia es un medio de comunicación, entonces nuestra actitud hacia la palabra de Dios es diferente. Cuando nosotros escuchamos la predicación de la palabra, estamos ávidos porque Dios nos está comunicando algo, y eso es lo que nosotros necesitamos para el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual. Mis amigos, es tan necesario que nosotros sepamos la información acerca de Dios, pero nosotros tenemos que comunicarnos con Dios, y Él quiere comunicarse con nosotros. Es tan hermoso cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, por ejemplo, los profetas que dicen, vino a mí palabra de Jehová. Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos prácticamente recibiendo lo mismo. Viene a nosotros la palabra de Jehová. Ahora, cada día Dios tiene algo que comunicarnos. Nosotros tenemos que analizar qué me quiere decir Dios en su palabra hoy día. ¿Qué es lo que el Señor me va a guiar hoy día? Tampoco tenemos que hacer que la Biblia se convierta en un libro de suerte, porque eso es lo que nosotros a veces también tenemos la tendencia a hacer. Que nosotros de pronto vamos a abrir nuestra Biblia y decimos, donde ponga mi dedo, eso es lo que Dios me quiere decir. No, Dios no se comunica con nosotros al azar. Nosotros tenemos que buscar comunicarnos con Dios de acuerdo a la necesidad que tenemos y de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Por eso es generalmente necesario
que nosotros oremos mucho antes de abrir la palabra del Señor. Por eso un consejo dice: conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Pon tus planes a los pies del Señor y que Él, a través de su providencia, te diga lo que tienes que hacer o dejar de hacer. El Señor Jesús se comunicaba con su Padre y Él decía: todo lo que el Padre me dice, esto hago. No hago nada por mí mismo. Cuando nosotros llegamos a tomar la palabra de Dios como la comunicación que Dios quiere tener con nosotros, sin duda alguna sabremos escuchar su voz y sabremos ser guiados por el Espíritu Santo que nos habla aquí en su palabra. Mis queridos amigos, estas son cosas prácticas para la vida cristiana. Esto no es una teoría. Nuestra experiencia cristiana no tiene que ser teoría, no tiene que ser solo información, tiene que ser experiencia, tiene que ser conocimiento. Y conforme más nos relacionamos con una persona, más entonces la conocemos a esa persona. Pero hagámoslo no solamente como información intelectual, sino como una comunicación que el Señor nos envía. Vamos a orar juntos en este momento y dar gracias a Dios y pedir que nos ilumine. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro, agradecidos grandemente porque tú nos muestras que nosotros necesitamos conocerte, pero te pedimos al mismo tiempo que ilumines nuestra mente para escuchar tu voz a través de tu palabra. Que cuando la abrimos y cuando leemos los versículos y los capítulos, sintamos que eres tú que nos estás hablando, porque esa es la realidad. Que tu Santo Espíritu impresione nuestro corazón y de esa manera nosotros podamos ser guiados para hacer tu voluntad. Oh Padre, gracias porque el Señor Jesús vino a este mundo para traernos el regalo más grande, y es hacer conocer lo que tú eres. Ayúdanos a conocerte a ti cada vez más y a Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amigos míos, qué bueno es que nosotros tomemos muy en cuenta que nuestra vida eterna depende de nuestra comunicación con el cielo. Que eso pueda ser una prioridad, que eso pueda cambiar nuestra actitud hacia la palabra de Dios y que nosotros diariamente tomemos tiempo para comunicarnos con el cielo. Eso nos ayudará a tener una vida cristiana diferente, una actitud diferente hacia Dios y por ende una vida cristiana victoriosa para la gloria del Señor.